Oración a San Antonio María Claret por los 100 años de los claretianos en Bosa. Renueva, Señor, en nuestra familia claretiana y en cada uno de nosotros el espíritu que animó a San Antonio María Claret, nuestro Padre, para que llenos y vigorizados por él nos esforcemos en amar lo que él amó y en llevar a la práctica lo que él nos enseñó. Reseña la misión claretiana, 100 años en Bosa, basado en la entrevista realizada al padre Alfonso Reyes, hijo del corazón de María. Trabajo apostólico de los misioneros claretianos en Bosa, 100 años. Primera etapa, la Viña Joven, un campo de formación. En 1920 llegaron los primeros misioneros claretianos a Bosa, para inspeccionar el terreno con miras a tener el primer seminario claretiano en Colombia. En aquel entonces el sector era mayormente rural, con unas cuantas casitas que formaban la plaza central de Bosa, nombre indígena, que significa cercado de la mies. Dicha plaza se encuentra frente a un antiguo templo consagrado a San Bernardino de Siena y erigido como parroquial el 1 de enero de 1640. Fue providencial que el mismo superior general Padre Martín Alsina, quien permaneció en el generalato sus últimos 16 años de vida, vino a Colombia y visitó el caserío de Bosa. Quedó maravillado de las tierras, las límpidas aguas del río Tunjuelito y la cercanía a la estación del tren que conectaba rápidamente con la capital, dictaminando que era un lugar propicio para construir un seminario. Es de anotar que el padre Alsina le tenía mucho cariño y aprecio a América, pues era la Viña Joven, un verdadero semillero de vocaciones que los misioneros claretianos habían descuidado de cultivar y formar desde su llegada. La parroquia, centro de comunidades religiosas. Una de las comunidades religiosas más antiguas de Bosa y que han sido un gran apoyo moral y espiritual para los misioneros claretianos son las hermanas del monasterio de la Visitación, quienes llegaron a Bosa en el año 1918. Es decir, 5 años antes de que los misioneros claretianos se radicaran en esta zona. Las hermanas de la Visitación provenían del monasterio principal de Chapinero, que contaba con un buen número de religiosas. 13 de ellas se establecieron en Bosa, porque una de las nuevas integrantes era de una familia adinerada, así que le donaron al monasterio la finca en donde están establecidas actualmente. La finca llegaba hasta el río y comprendía lo que es ahora el barrio Antonia Santos, el Colegio Inmaculado, Casa de Retiros Emaús, entre otros predios. Cuando ellas vinieron, no había acueducto ni alcantarillado, todo era muy rural y rústico. Los misioneros claretianos recuerdan que al llegar ellos a Bosa, tuvieron que acondicionar un galpón para poder dormir allí, mientras se construía el seminario. El agua tenía que recogerla de la lluvia o cargarla desde el cristalino río Tunjuelito, para almacenarlas en antiguas albercas de piedra. Las monjitas del monasterio de la Visitación les prestaban el burro y con los barriles de madera acondicionados para cargar agua. Recuerda el padre Alfonso Reyes, CMF, quien entraba a la comunidad en el año 1947. La comunidad Hijas de María Auxiliadora, más conocidas como salesianas, fueron también un gran apoyo para los claretianos en esta región, no solo porque gracias a la capellanía de los primeros claretianos tenían una fuente de ingresos, sino por la experiencia que le brindaban en el campo de la educación, pues ellas ya estaban desde 1906 dando clases en un pequeño y pobre colegio, que empezó con una casa adaptada para dar educación y recibir a las postulantes. En sus comienzos era tal pobreza extrema de la zona que el sacerdote salesiano Pablo Alvera, al visitar la comunidad, exclamó con lágrimas en los ojos: «Pobres hijas, aquí no hay más pobreza que en Belén». Posteriormente, hacia el año 1952, la Madre María Sara Alvarado Ponton, fundadora de la Congregación Dominicas, Hijas de Nuestra Señora de Nazaret, después de un concienzudo estudio, aprobó la apertura de una obra educativa en la población de Bosa, debido al alto número de niños y niñas con pocas oportunidades para la educación. En 1959 se configura como la norma superior y más alta como el Colegio de Nuestra Señora de Nazaret,
De esta obra, los misioneros claretianos han servido como capellanes durante varias décadas. Tras su recorrido dijeron que en Bosa había una finca de aproximadamente 100 fanegadas. Llegaba hasta Ciudad Roma. El río Tunjuelito entraba por la finca y seguía su curso en buena parte de ella. Vieron que era un terreno muy bueno y cercano a Bogotá. Entonces se decidieron a comprarlo. Vinieron los primeros claretianos para hacer la edificación. La primera piedra del seminario la pusieron en 1921 y el 8 de septiembre de 1923 se inauguró el seminario, haciéndose realidad contra vientos y mareas su gran ilusión. Fue en esa fecha, por ser el comienzo del año, según el calendario B, para el seminario nombraron de prefecto al padre Francisco Broto, junto con otros sacerdotes, quienes tuvieron el privilegio de iniciar la primera promoción de 16 postulantes. En 1926 el padre Villarroya, CMF, pasó al Colegio Seminario de Bosa como superior y maestro de novicios. Cuando desempeñaba este doble cargo, le sorprendió en 1929 el nombramiento de superior provincial. Este cargo permaneció hasta el capítulo general en 1934, del cual ya no regresó a su amada provincia de Colombia por haber sido elegido como consultor segundo en general de la congregación con residencia en Roma. Tocó al padre Villarroya formar la primera promoción de claretianos de Colombia, que ha reconocido ese magisterio como una especial dávida de la provincia. El padre Villarroya amó a ese primer grupo juvenil colombiano y a veces no se recataba de ensalzar con ese optimismo que lo distinguió en Bosa. Alsina fue el primer promotor de las provincias de toda América del Sur, el superior de la cuasi provincia de Colombia, el designado por el gobierno general como superior de las comunidades claretianas de Colombia. En aquel entonces era el padre Ezequiel Villarroya Marcos. Fue reconocido por un fuerte conjunto de cualidades que, además de la predicación, lo indicaba para la tarea educativa y formadora. Poseía una fuerte espiritualidad religiosa y claretiana, amplia cultura eclesiástica, conocimientos de ascética y pedagogía, bondad y simpatía de trato, y un cierto optimismo natural que lo tornaba agradable a los jóvenes. Estos misioneros se sentían urgidos para comenzar los procesos de acogida y formación del abundante campo de vocaciones que Dios mostraba en Colombia. Estos misioneros recorrieron a caballo distintos lugares buscando dónde hacer el seminario. Tras haber llegado al Claretiano en 1909 al Chocó, en 1912 a Bogotá, para 1920 no se contaba con uno, por lo que el general estaba afanado. Decía, semejante campo de vocaciones, y no hay un seminario. La misión de animar y acompañar la vida religiosa de Bosa desde la parroquia y el seminario. La parroquia de Bosa fue entregada por la diócesis de Bogotá a los misioneros claretianos hacia el año 1924, aprovechando que la congregación se había establecido en el sector por medio de un seminario mayor y noviciado, en donde había varios sacerdotes. La parroquia había estado en manos de los diocesanos desde 1907 a 1923, después de que estos la recibieran de los salesianos, quienes la habían administrado entre los años 1901 a 1907. En septiembre del año 1924, el arzobispo de Bogotá, Monseñor Ismael Perdomo, pide a la congregación de misioneros claretianos regentar y administrar la parroquia, que en aquel entonces apenas podía mantenerse por la gran pobreza del sector y muy necesitada de trabajo pastoral porque territorialmente era demasiado extensa, pues cubría todo el municipio de Bosa. El primer claretiano nombrado párroco fue el padre Martín José Jove. Los párrocos claretianos duraban muy poco en la parroquia porque era un servicio de menor importancia, pues lo principal era atender el seminario y a las misiones populares a lo largo y ancho del país. En la parroquia no había habitación para el padre, dormían y vivían en el seminario, pues era grandísimo, aunque hoy en día se ha reducido por la escasez de vocaciones. Misión doctrinal y cúltica. Pastoralmente los claretianos se encargaban del culto de las parroquias y las capellanías. Luego se establecían los centros de culto o las primeras capillas que más tarde
se convirtieron en parroquias. Era memorable los altares rodantes que se llevaban a los sectores para oficiar la Santa Eucaristía. En aquel tiempo, la pastoral parroquial se centraba en las celebraciones sacramentales y la predicación doctrinal. De esta parroquia dedicada a San Bernardino se han desprendido muchas parroquias. Actualmente existen 17 parroquias en Bosa, aparte de la nuestra. Ellas son Cristo Doliente, Divino Niño Jesús de Praga, Juan Pablo II, Virgen de la Salud, María Inmaculada, Nuestra Señora del Ave María, San Simón Stock, Santa Teresita del Niño Jesús, Señor de los Milagros, San Bernardino, San Ezequiel Moreno, San Francisco de Asís, San Juan Diego y Virgen de Guadalupe, San Juan Nepomuceno, Nuestra Señora de Montserrat, Nuestro Señor de la Divina Misericordia, Jesucristo Pan de Vida, Padre Misericordioso, Santa María de Caná. Otra actividad pastoral muy común en la parroquia es la atención cúltica del cementerio parroquial, que con el paso de los años y el crecimiento poblacional fue acaparando bastante tiempo de los misioneros. En los primeros años del siglo pasado, era costumbre que la procesión con el ataúd se realizara haciendo una parada en las 4 esquinas de la plaza central, donde se habían instalado unos pequeños altares, y luego se trasladaba caminando por caminos de herradura hasta el cementerio. En cuanto a las misiones populares, en la parroquia se hacía una misión anual, pero era principalmente en el voto nacional, donde se hacían misiones constantes. Desde allí se enviaban equipos misioneros a distintas partes del país. En cuanto a las misiones populares, en la parroquia se hacía una misión anual, pero era principalmente en el voto nacional, donde se hacían misiones constantes. Desde allí se enviaban equipos misioneros a distintas partes del país. Este lugar trataba de asemejarse a la curia del obispo San Antonio María Claret, quien afirmaba que su casa en Cuba parecía una colmena al ver entrar y salir misioneros como abejas a los campos de misión. El voto nacional comenzó a ser parroquia en el año 1945. Antes fue un centro de misioneros, desde donde salían y llegaban cerca de 25 claretianos, dedicados a predicar de manera itinerante por las distintas diócesis de Colombia. El padre Alfonso Reyes, CMF, comenta: uno se iba y era probable que se volvía a la casa en un año o más, porque eran muchos los pedidos de misión que había que atender. La misión estaba dirigida a niños, jóvenes, señoritas, señoras, caballeros durante todo el día. Segunda etapa: la misión de formar comunidad. Luego el Concilio Ecuménico Vaticano II, realizado durante los años 1962 y 1965. La Iglesia comienza una transformación pastoral que se caracterizaba, entre muchas cosas, por su cercanía al pueblo de Dios, la vivencia de las enseñanzas de Jesús al estilo de las primeras comunidades cristianas fundadas por San Pablo. Entonces la misión se reorientó no tanto al adoctrinamiento de las grandes masas, sino a la conformación de comunidades eclesiales de base, donde se experimentará la fraternidad y el compromiso de ser fermento en el cambio de la sociedad. Fue un gran cambio que acercó a la Iglesia al pueblo, pero se fue perdiendo la instrucción religiosa en varios temas. Hacia los años 80, surgieron en muchos sacerdotes el deseo de integrarse a las comunidades, incluso en la actividad obrera. Como San Pablo aconsejaba: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche, a fin de no ser carga a ninguno de vosotros. De esta premisa surgió un movimiento de sacerdotes obreros, los cuales vivían del trabajar en el día y predicar de noche. Pero de esta práctica, los sacerdotes vinieron y vivieron los sufrimientos del pueblo obrero, y muchos de ellos levantaron la voz de protesta
y se unieron a movimientos obreros socialistas. En Colombia fue muy conocido el caso del padre Camilo Torres Restrepo. De ese movimiento interior de la iglesia surgió una manera distinta de leer la palabra de Dios y de predicarla, desde una visión más humana y encarnada en las realidades sociales. Surge así en nuestra América Latina la teología de la liberación, donde se coloca al empobrecido, el explotado, como sujeto de liberación. Pues Jesús siempre fue buena noticia para los pobres. Los pobres son ahora el sujeto preferencial de la evangelización. Esto implicó que los claretianos reorientaran las actividades pastorales por medio de los capítulos de la renovación, que dieron grandes frutos con documentos memorables como el MCH, la misión del claretiano hoy, que cambió la manera de hacer pastoral. Las misiones buscaban formar en cada barrio pequeñas comunidades de base que oren, lean la palabra, den respuesta a los problemas reales del barrio, los colegios y las veredas. La vida religiosa buscó el camino de la inserción bajo el lema ser pobres entre los pobres. Hubo revisión de posiciones y muchos claretianos dejaron las misiones populares para arrendar casas y vivir en medio de las comunidades. Tercera etapa, de la inserción a las estructuras de servicio. En 1998 se realiza la Cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano para la revisión de la pastoral de la Iglesia en América Latina. Y aunque se habla de la defensa de los derechos humanos y la importancia de las comunidades eclesiales de base, allí se retrocede en lo concerniente a la teología de la liberación y los procesos de inserción en el mundo por parte del clero y los ministerios ordenados, así como también da pautas claras para los seminarios. Se pasa de un método pastoral inductivo enseñados por los documentos de Medellín y Puebla, es decir, parten de la realidad cotidiana al estilo de Jesús con las parábolas hacia las grandes enseñanzas del reinado de Dios, y se asume con el documento de Santo Domingo un método deductivo, es decir, partir de la doctrina de grandes verdades. Por tanto, entre los años 2000 y 2005, el propedéutico y filosofado claretianos salen de Bosa y son ubicados en el voto nacional, más dedicados a la oración y al estudio. En tiempos anteriores, se habían presentado varios problemas por el nivel académico. Lo anterior aunado a la escasez de vocaciones, inestabilidad de las etapas formativas, reducción de formandos y la necesidad de ahorrar recursos económicos. Esto provocó que se recogiera las experiencias de inserción y se volvieran al estilo de seminario mayor. Durante 16 años que duraron las experiencias de inserción, llegaron a asistir al mismo tiempo 7 prefectos de formación encargados en cada casa formativa. Por otro lado, se descuidó la promoción vocacional y se produjo un hueco en el ingreso de nuevos aspirantes misioneros, del cual aún no nos recuperamos. Entre los sacerdotes formadores en inserción, el padre Alfonso Reyes CMF fue uno de los primeros y el último en salir de dicho modo de vida y misión. Una vez trasladada todas las etapas formativas al voto nacional para optimizar recursos y formadores, el padre Leoncio Morales CMF, en el momento el provincial, por sugerencia del padre Alberto Rodríguez CMF, ecónomo provincial para entonces, cerró el seminario de Bosa. Una vez trasladada todas las etapas formativas al voto nacional para optimizar recursos y formadores, el padre Leoncio Morales CMF, en el momento el provincial, por sugerencia del padre Alberto Rodríguez CMF, ecónomo provincial para entonces, cerró el seminario de Bosa y creó allí una casa asistencial para los misioneros que por edad avanzada o enfermedad necesitaban de un cuidado especial médico. Esta casa, comúnmente conocida como Casa de los Misioneros Mayores, instalaciones reconocidas por el Estado colombiano como patrimonio cultural, y en la actualidad se encuentra utilizada por los jóvenes estudiantes del prenoviciado,
otra parte arrendada a la CUN y el resto es utilizada por el Colegio Claretiano de Bosa. Reseña histórica del Colegio Claretiano. El Colegio Claretiano fue fundado en 1958. Comienza como un pequeño centro de estudios al servicio de la educación de los niños y niñas de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, Basílica Menor, Voto Nacional, ubicada en la carrera 15, entre calles 10 y 11, en el centro de la ciudad de Bogotá. Los misioneros claretianos ven en el padre Alfonso Olaya, CMF, grandes capacidades para regentar la obra educativa, a tal punto que en 1967 ya cuenta con todas las aprobaciones de ley y un gran número de estudiantes entre primaria y secundaria, formados bajo el lema Virtud y Ciencia. Por su constante crecimiento, se ven obligados a buscar a trasladarse a Bosa, aprovechando la amplitud de los espacios vacíos del Seminario Menor de Bosa, que empezaba a padecer la crisis vocacional de la vida religiosa, y por ende un escaso número de seminaristas. En 1968 se reinicia operaciones en Bosa. Ya no será regentado por el párroco del Voto Nacional, sino por los misioneros designados para esa labor bajo la responsabilidad de la provincia de Colombia y Ecuador, quienes procuran hacer énfasis en los lineamientos del Concilio Ecuménico Vaticano II y los nuevos enfoques educativos para impulsar una educación de carácter liberador, evangelizador y de construcción social. En 1975 comienza la educación mixta para responder a las necesidades de la localidad. En 1979 se formaliza bajo el rectorado del padre Héctor Guzmán Caicedo, CMF, una jornada nocturna como alternativa para los adultos que por diversas circunstancias estaban excluidos del servicio educativo. El carácter social y misionero del colegio producen en 1982 el nacimiento de dos instituciones significativas para el proyecto claretiano: la Fundación para la Investigación y la Educación Popular, FIT, y la Escuela Popular Claretiana Celestin Freinet, que más tarde se llama Escuela Popular Claretiana. Filo de Hambre, ubicada en Neiva Huila, sector Barrios Surorientales. Es también en este año mismo cuando el colegio abre sus puertas al primer Congreso Nacional Indígena de la UNIC como un apoyo a las luchas sociales de nuestros hermanos indígenas. Hasta el día de hoy, aún se reúnen en nuestro colegio. Entre los años 1983 y 1986, durante el rectorado del padre Guillermo Ramírez, CMF, se consolida la jornada popular de la tarde, respondiendo a la necesidad de la educación pública, mediante convenios suscritos con el SED, Secretaría de Educación Distrital. En la modalidad de profesores en comisión, se recibe un total de 700 estudiantes de educación pública. En la mañana, se atendían a estudiantes con modalidad privada, bajo la pedagogía de Piaget. El colegio empieza a ganar renombre en la localidad por su orientación evangelizadora y social, por la calidad de estudiantes que ingresan a las universidades, por los procesos formativos en escuelas de padres y los servicios especiales ofrecidos los fines de semana, vacaciones y jornadas de reflexión. En esto fue relevante el papel del padre Alberto Rodríguez, CMF, durante su rectorado, quien además fundó el grupo de laicos educadores claretianos, con la misión de aplicar el carisma claretiano a la educación. Durante el primer rectorado del padre José María Flores, 2002 al 2010, los convenios con el sector público crecen debido a la urgencia educativa de Bosa, a tal punto que deben ampliarse las instalaciones del colegio para poder recibir una población estudiantil cercana a los 5.000 estudiantes entre las dos jornadas educativas. En el 2007, el colegio recibe una condecoración del Gobierno Nacional concedida por la Cámara de Representantes por su servicio y aporte a la comunidad y localidad séptima de Bosa.
En el año 2018, al finalizar el segundo rectorado del padre José María Flores, se han reducido los convenios con la SED, quedando solo el Colegio Claretiano como la única institución con algunos estudiantes bajo esta modalidad. Por tanto, ya en el periodo del padre Avelino Suárez CMF, actual rector, se retorna a la jornada única y se actualiza el modelo pedagógico hacia lo holístico y transformador, reafirmando un enfoque institucional en la pastoral educativa académica claretiana. Esto sucede en el provincialato del padre José González CMF, quien fue elegido hasta la actualidad. Reseña histórica de Casa Claret. Durante los años 80, el mundo vive un descenso de vocaciones y el nacimiento de un proceso de secularización, producto de las ideologías propias de la globalización potenciadas por los medios masivos de comunicación. Frente a la escasez de vocaciones, la Iglesia, y en particular la Congregación de Misioneros Claretianos, dedica buenos espacios en los capítulos provinciales y generales para hablar del tema y buscar los necesarios enfoques de acompañamiento y discernimiento vocacional. Desde entonces, los gobiernos provinciales de turno van nombrando responsables de la pastoral vocacional. Propiamente en el año 1983, se estructura y conforma el equipo de la pastoral juvenil y vocacional, desarrollando un proyecto de pastoral vocacional. En los últimos años del siglo pasado, cuando los padres Avelino Suárez CMF y Jorge Iván Gallo conformaban el equipo de pastoral juvenil y vocacional, siendo el padre Leoncio Morales CMF superior provincial, adelantaron el proyecto de pastoral juvenil que contemplaba la construcción de un centro de pastoral juvenil vocacional, cuyo nombre sería Casa Claret. Las instalaciones físicas se construyeron continuo a la casa cural de la parroquia San Bernardino de Bosa y fueron inauguradas el 8 de septiembre de 1998. Su misión consiste en contribuir desde el carisma claretiano a la formación y atención de niños, niñas y jóvenes, principalmente de la localidad de Bosa y sus alrededores. La obra busca contribuir a la reconstrucción y a la construcción del proyecto de vida, al discernimiento vocacional y al fortalecimiento de las organizaciones sociales juveniles. Todo desde una perspectiva artística, como instrumento dinamizador de las habilidades y potencialidades organizativas de los jóvenes. Ese espacio ha servido de centro de formación de jóvenes para las misiones que se han realizado en la localidad de Bosa. Reseña histórica de los claretianos en el Colegio El Libertador. El Colegio Claretiano El Libertador fue fundado el 15 de abril de 1951 por don Luis María Hidalgo Dueñas. A partir del 1 de julio del 2010, el colegio es propiedad de la comunidad claretiana. El nombre de nuestro colegio parte de la comunión con la familia claretiana, que tiene como modelo de vida y evangelización a San Antonio María Claret, fundador de la congregación misionera, y un homenaje que don Luis María quiso hacer a Simón Bolívar, nuestro libertador, héroe a quien estudió y admiró toda su vida. El lema superación y grandeza es fiel reflejo del compromiso del colegio con los valores de Jesús y los principios bolivarianos. Teniendo en cuenta los ideales que se tenían en el colegio, se dio inicio a direccionar el proyecto al servicio de la comunidad y el cuidado de la casa común, como una pedagogía que busca impulsar en los niños y niñas de diferentes edades el aprendizaje desde una educación integral y humanizada, donde se construya un conocimiento desde el análisis de realidades y con un buen desempeño desde las competencias básicas, crea y busca un ideal de compromiso transformador social de forma crítica y propositiva, generando un proyecto de vida, amor y servicio a la comunidad. Hemos acogido la metodología de la indagación apreciativa, donde evaluamos, poniendo en práctica las semillas de vida, las cizañas y los sueños de toda nuestra comunidad educativa en todos los proyectos que realizamos, para lograr que cada día aprendamos
Construyamos, cambiemos y fortalezcamos el aprender a ser, conocer, hacer y convivir desde las diferentes perspectivas de la práctica pedagógica y vivencial. Nuestra acción va encaminada a la misión compartida, laicos, seglares y religiosos, siendo testimonio del Evangelio en los distintos ámbitos de la vida y la sociedad, generando propuestas creativas y eficaces, con la fuerza de transformación personal y social.